En el sagrario está nuestra vida. En ello nos va la vida. Que Jesús esté en el sagrario significa que es posible adherirnos a la voluntad del Padre. Y es Jesús mismo el primero que le pide al Padre quedarse con nosotros. Con lo cual es imposible que el Padre nos pueda negar nada que el Hijo le pida. El primer punto que os he dicho, Santa Teresa lo expone con una serie de ejemplos prácticos. El rico mundano y avaro, el murmurador, el religioso mal cumplidor de sus votos, y nos dice que lo fácil es decir superficialmente, hágase tu voluntad, y que lo difícil es realizar de hecho el don total de sí mismo, implicado en la entrega de nuestra voluntad. Y afirma que no solamente es difícil, sino que sin la Eucaristía es imposible. De donde se podría decir y afirmar que sin recibir la Eucaristía es imposible unir nuestra voluntad a la de Dios y es imposible ser santo. Entonces el que no comulga pues lo pierde. La gracia. A ver, la gracia llega por todos los sacramentos, ¿no? Pero la gracia de la comunión eucarística es especialísima. Es la presencia de Jesús en mi vida. Todos los sacramentos traen la presencia de Jesús en mi vida, entendámonos. Pero la Eucaristía es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Cuando yo comulgo, efectivamente el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, cierto. Pero en esa forma que yo comulgo está el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el alma de Cristo y la divinidad de Cristo. Todo junto. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esa presencia en mí actúa como no actúa ninguna otra gracia. La gracia eucarística es especial. Y sin ella, Santa Teresa afirma que es imposible hacer la voluntad de Dios, entregar nuestra voluntad. Por eso es tan importante comulgar. Y comulgar con las debidas disposiciones, claro. Es tan importante. No nos podemos imaginar lo que perdemos cuando consciente y voluntariamente perdemos una comunión. Poder comulgar y no comulgar es perder un tesoro inexplicable. Por eso tenemos que valorar el privilegio que supone poder comulgar todos los días. Y la pérdida que supone una comunión de menos también. En orden a nuestra santidad, no hablo de la salvación, pero en orden a esa configuración con Jesús, a lo que es la santidad, ¿no? A ser uno con Dios por amor. Esa unión solamente la vamos a alcanzar en Cristo, ¿eh? Sin Cristo no hay. La segunda afirmación de la santa, que dice que el Padre es el que nos da la Eucaristía, no hace sino insistir y reportar el tema del Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el que Jesús nos promete el pan de vida. Yo recomendaría, cuando leamos este capítulo 33, nos cojamos al mismo tiempo el Evangelio de Juan y busquemos la cita bíblica Juan 6, 32, 48 y lo leamos primero una cosa y luego otra, ¿no? Pero unidas.
porque la santa nos corrobora eso, desarrolla esa idea, ¿no? Juan 6, 32, 48. Y por último, el tercer punto es quizá donde más insiste la santa, en su tesis más profunda, ¿no?, en este capítulo. Jesús, que está presente en toda la oración del Padre Nuestro, se une a nosotros de una manera especialísima cuando llega la petición del pan de la Eucaristía. Y Él mismo se la pide al Padre para nosotros. Fue Él quien buscó un medio admirable a donde nos mostró el extremo amor que nos tiene, dice la santa. Le pidió al Padre en su nombre y en el de sus hermanos. Cuando lo recuerda, Santa Teresa se siente atraída por el misterio de la interioridad de Jesús y por las intenciones y motivos que cruzan el alma de Jesús al determinarse a quedarse con nosotros. Esto a Santa Teresa y a cualquiera, si le quiere un poco al Señor, impresiona profundamente, ¿no? ¿Qué es lo que le motivó a quedarse con nosotros? Y lo hemos tratado a baquetazo limpio a lo largo de 21 siglos. ¿Por qué lo hizo? Es que lo había hecho ya bastante, encarnándose y preparándose a morir en el Calvario como murió. ¿Por qué? ¿Por qué quiso quedarse con nosotros? ¿Qué sentimientos latían en el corazón de Cristo? Le llenaban para pretender quedarse y para lograr que el Padre le dejara quedarse con nosotros. Esto a ella le impresiona mucho, ¿no? Varias veces a lo largo del camino de perfección nos hemos encontrado a Santa Teresa prorrumpiendo en una oración de exclamación ante diversas realidades que le tocan el corazón, que conmueven profundamente su alma. Pero nada tan fuerte para ella, nada le impresiona tanto como la presencia de Jesús en la Eucaristía en la vida de los hombres. En el capítulo 35, cuando cierre el tema, nos encontraremos con la exclamación más emocionada y angustiosa de todo el libro. Ahora, en este capítulo ocurre algo parecido. Su exposición doctrinal se vuelve oración exclamativa en la segunda mitad del capítulo. Primeramente hay un primer impulso de introducirse entre el Padre y Jesús. Es osada, pero es que ella vivía en tal intimidad con ellos que no tenía ningún problema. Entonces se coloca entre el Padre y el Hijo, entre esa relación profundísima y misteriosa que existe entre ambos, ¿no? Y lo vemos sobre todo en el número 3. En el número 3 de este capítulo 33. Y después ya por fin, ahora lo vamos a leer, la oración como si dijéramos ya se sale de términos. Santa Teresa pierde totalmente los papeles, se le escapa totalmente de las manos y se deja arrastrar por un amor loco que la lleva a interceder ante el Padre por el Hijo. Cuando hace eso a mí me conmueve, ¿no? Porque por un lado le regaña al Padre, por otro lado le reprocha, por otro lado como que quiere salvar al Hijo de no sé qué, pero es lo que le sale del corazón, ¿no? Y ella lo expresa pues con su apasionamiento habitual. En el número 3 dice: pues qué padre hubiera, Señor, que habiéndonos dado a su Hijo, y tal Hijo, diciendo, enteraos bien, ¿no? Y tal Hijo, y parándole tal, quisiera consentirse quedar entre nosotros cada día a padecer. Por cierto, ninguno, Señor, sino el vuestro. Bien sabéis a quién pedís. Eso os lo dice Jesús.
que solamente un padre como el de él puede consentir una cosa así. Bien sabéis a quién pedís. Y ahora se planta entre el Padre y el Hijo y dice: oh, válame Dios, qué gran amor del Hijo y qué gran amor del Padre. Aún no me espanto tanto del buen Jesús, porque como había ya dicho, fiat voluntas tua, había lo de cumplir como quien es. Sí, que no es como nosotros, pues como sabe la cumple con amarnos como así andaba a buscar cómo cumplir con mayor cumplimiento, aunque fuese a su costa, este mandamiento. Y ahora empieza la bronca que le echa al Padre. Mas vos, Padre eterno, ¿cómo lo consentisteis? ¿Por qué queréis cada día ver en tan ruines manos a vuestro Hijo? Ya que una vez quisisteis lo estuviese y lo consentisteis, ya veis cómo le pararon. ¿Cómo puede vuestra piedad cada día, verle hacer injurias? ¿Y cuántas se deben hoy hacer a este santísimo sacramento? ¿En qué de manos enemigas suyas le debe ver el Padre? ¡Qué desacatos de estos herejes! Y después de esto baja un poco la temperatura, se calma un pelín, tampoco mucho. Se suaviza el apasionamiento y lo que le impacta y la descuadra del todo es la sin medida, la desmesura del amor de Cristo. Eso le hace exclamar, ¿no? Oh Señor eterno. Sigue regañando al Padre. ¿Cómo aceptasteis tal petición? ¿Cómo lo consentís? No miréis su amor, que a trueco de hacer cumplidamente vuestra voluntad y de hacer por nosotros, se dejará cada día hacer pedazos. Es vuestro de mirar, Señor mío, ya que a vuestro Hijo no se le pone cosa delante. ¿Por qué ha de ser todo nuestro bien a su costa? ¿Por qué calla todo y no sabe hablar por sí, sino por nosotros? Esto a ella la descuadra, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús haga todo eso? Y encima el Padre lo ve y le deja. Pues no ha de haber quien hable por este amantísimo Cordero. He mirado yo cómo en esta petición sola duplica las palabras, porque dice primero y pide que le deis este pan de cada día y torna a decir: dánoslo hoy, Señor. Pone también delante a su Padre. Es como decirle que ya una vez nos le dio para que muriese por nosotros, que ya nuestro es. Que no nos le torne a quitar hasta que se acabe el mundo. Que le deje servir cada día. Esto os enternezca el corazón, hijas mías, para amar a vuestro esposo, que no hay esclavo que de buena gana diga que lo es, y que el buen Jesús parece se honra de ello. Qué bonito es. Sobre todo, qué corazonazo tenía la santa, ¿no? Y cómo se deja llevar del corazón, cómo le toca el corazón todo lo que es de Jesús. Y esta entrega de Jesús, cómo le conmueve a ella, cómo le impacta. Anteriormente ya podéis seguir leyendo el capítulo, porque ya todo lo que queda en el capítulo es en el mismo tono, ¿eh? En el capítulo 27, en el número 3, ya se lo había dicho directamente también al Señor. Mirad, Señor mío, que ya que vos, con el amor que nos tenéis y con vuestra humildad, no se os ponga nada por delante. Y es verdad, a Jesús, por redimirnos, por salvarnos, por la voluntad del Padre, no se le ponía nada, nunca se le puso nada por delante, y sigue sin ponérsele nada por delante. Porque en la Eucaristía es esa misma entrega, en la que sigue demostrando que no se le pone nada por delante, que está dispuesto a todo, que no va a escatimar ningún medio por estar con nosotros. Y ya pasaríamos al capítulo 34. El capítulo 34
es la parte central del tríptico, es el gran capítulo de la Eucaristía. El epígrafe de este capítulo es muy sencillo, a la vez que muy revelador. Dice: prosigue en la misma materia. Es muy bueno para después de haber recibido el Santísimo Sacramento. Para después de comulgar, dice la Santa que es este capítulo 34. La intención, por un lado dice esto, ¿no? Pero la intención de la Santa al escribir este capítulo es, podemos decir, fundamentalmente pedagógica, altamente pedagógica. Centra sus energías en educar el sentido eucarístico del que ora. Siempre ha sido esto importante, ¿no? Y quizá hoy día más. Porque esto no es una crítica, pero es algo que yo he constatado muchas veces, ¿no? El afán de hacer, de servir, de los pobres, nos han alejado muchas veces de la Eucaristía, ¿no? Y de un planteamiento real y correcto del misterio eucarístico. Se ha perdido el sentido eucarístico a la hora de orar en el pueblo de Dios, se ha perdido muchísimo. Pues se ha limitado la Eucaristía al hecho de recibir el sacramento, de comulgar. La Eucaristía como sacramento presencia ha quedado muchas veces velado, olvidado, y ella quiere subrayar ese aspecto y encenderlo. Pretende provocar, motivar en el orante la sed de la presencia eucarística. Nos encontramos en este capítulo 34 ante uno de los capítulos más hermosos del libro, pero también de los menos conocidos. Hay otros capítulos del libro que son, por decir de una manera, famosos. El capítulo 34 no es famoso, y sí es uno de los más hermosos, ¿eh? En él, Santa Teresa no es capaz de hablar de la Eucaristía sin estremecerse y sin que se le escape el alma, ¿no? Se le escapa el corazón continuamente. Siente necesidad de dar testimonio de su fe viva en el sacramento, como ella le llama. No dice la Eucaristía, ni dice, a veces dice el Santísimo Sacramento, a veces dice su Divina Majestad, pero una de las maneras bonitas, castellana, castiza, de Santa Teresa de denominar la Eucaristía es el sacramento, sin más palabras, porque es el sacramento de los sacramentos, ¿no? Ella sabe perfectamente que en la Iglesia hay 7 sacramentos, pero este es el sacramento, aunque no diga el Santísimo Sacramento. El sacramento no puede ser otro más que la Eucaristía. Digo que siente necesidad de dar testimonio de su fe viva en el sacramento, de su alegría inmensa, de su júbilo por tener en él vivo al Señor, y dice que no se siente menos satisfecha y feliz que si hubiera caminado y vivido a su lado en Palestina, que no tiene ninguna envidia a aquellos que le conocieron durante su vida terrena, porque le tenemos igual que le tuvieron los que vivieron con él en Palestina, ¿no? Otros capítulos atrás nos ha dado una lección importante. En los capítulos 28 y 29 ha estado enseñándonos cómo nos tenemos que recoger. Ahora nos enseña a entrar dentro de nosotros con el Señor sacramentado. En este capítulo la Santa escribe a chorro, a borbotones, a impulsos de corazón, con una grandísima espontaneidad. Y como suele pasar en estos casos, cuando ella escribe así, viene un censor y nos recorta un montón de cosas. En cuanto ella se libera de prejuicios, no pone piques a lo que tiene en el corazón, llega el censor de turno y plop, 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 nos corta la fiesta. La vida es así.
frenan, en cierto modo, estos recortes, la fluidez de su discurso y le obligan a rehacerlo escrito, a revisarlo, a volverlo a redactar. A ello se debe que la santa redactara por segunda vez su lección eucarística y que este capítulo 34 nos haya llegado en dos versiones o dos exposiciones un tanto diversas, un tanto diferentes. La primera, como siempre, es la del manuscrito del Escorial. En ella la santa nos presenta todo su discurso del pan que pedimos al Padre en el contexto de la pobreza de espíritu y de vida de oración que viene presentándonos en el camino de perfección. Nos empuja a vivir a fondo la fe y el abandono en la providencia, a llevar a la oración los negocios, como ya dice, en vez de asuntos utiliza la palabra negocios importantes, de suerte que dice que ese momento es el privilegiado para negociar. De suerte que en ese momento privilegiado solamente nos preocupe y nos asalte el hambre de Dios. El censor no estuvo de acuerdo con este enfoque. Tachó con grandes trazos en aspa toda la página entera del manuscrito y anotó al margen: todo lo que era sustentación del cuerpo y alma pidió Cristo nuestro Señor, como es el pan material y la Eucaristía, y por reverencia para el alma. Y así la Iglesia lo pide en la letanía. Santa Teresa acató, obedeció, descartó toda la página, desechó otros pasajes de su texto, cortó, añadió y reelaboró todo el capítulo. Las diferencias entre el original y el resultante son notorias y se pueden contrastar. Corresponden al capítulo 60 del Códice del Escorial y al 34 del Códice de Valladolid. En el centro del capítulo, en los números 7 y 8, hay una alusión clara a la propia experiencia eucarística. Aquí nos encontramos una cosa muy típica teresiana. Este capítulo tiene 13 números, ¿no?, que lo integran. Bueno, pues en los números, en el centro, los centrales 6 y 7, aparece la típica táctica del camuflaje teresiano, que justamente se descamufla. Ella lo hace por camuflarse y con eso se autorretrata, ¿no? Ya sabemos de quién está hablando. Le sale totalmente al revés el invento, ¿no? Y empieza diciendo: yo conozco a una persona, en el número 7. Cuando yo conozco a una persona, ya sabemos quién es la persona, ¿no? Sí, y luego en el número 8 dice: yo sé de esta persona que... sigue hablando de ella misma. Ella lo hace por despistar, pero es muy gracioso porque consigue justo el efecto contrario. En el número 7 nos asegura con total seguridad, con total certeza, que esa persona tiene de que para ella el pan de la Eucaristía ha sido mantenimiento e incluso medicina para el cuerpo. Vamos a verlo porque es curioso. En el número 7 dice: ¿pensáis que no es mantenimiento aun para estos cuerpos este santísimo manjar y gran medicina aun para los males corporales? Yo sé que lo es, y conozco a una persona de grandes enfermedades que, estando muchas veces con graves dolores, como con la mano se le quitaban y quedaba buena del todo. La que siempre estaba averiada era ella. Era el prototipo, el paradigma de mujer enferma, mujer eterna. Esta era ella, ¿no? Siempre estaba averiada. Yo conozco a una persona, ella. En el número 8
testifica la fe incondicional y total que esa persona vivía el encuentro personal con el Señor cada vez que comulgaba. Ni más ni menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada al Señor. Esta es una de las cosas más bonitas que la Santa dice en este capítulo. Dice que comulgar es recibir al Señor en la propia posada. Y hay que aposentarle bien, ¿no? Y dice así ella en el número 8. Mas sé de esa persona que muchos años, aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba ni más ni menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada el Señor, procuraba esforzar la fe, para que como creía verdaderamente entraba este Señor en su pobre posada, desocupábase de todas las cosas exteriores cuanto le era posible y entrábase con Él. Santa Teresa se estremece hasta lo profundo de su ser ante la majestad de Dios velada en el Santísimo Sacramento. Hay una cita en el libro de la vida que es preciosa y la voy a buscar y la vamos a leer. En el libro de la vida hace muchísimas alusiones al Santísimo Sacramento, ¿no? Y una de ellas es esta, Vida 38, 19, 21. Y dice así: algunas veces habré dicho estos efectos de visiones y otras cosas, mas he dicho que hay más y menos aprovechamiento. De esta queda grandísimo. Cuando yo me llegaba a comulgar y me acordaba de aquella majestad grandísima que había visto y miraba que era el que estaba en el Santísimo Sacramento, y muchas veces quiere el Señor que le vean la hostia. Bueno, esto ya era cosa de que los demás no vemos nada, pero vamos, que aunque no lo veamos es verdad. Los cabellos se me espeluznaban y toda me parecía me aniquilaba. Oh Señor mío, mas si no encubriéredes vuestra grandeza, ¿quién os hará llegar tantas veces a juntar cosa tan sucia y miserable con tan gran majestad? Menos mal que no le vemos, porque si le viéramos como ella le veía, pues saldríamos corriendo de pura vergüenza, ¿no? De puro bochorno de vernos delante de Dios. Aquella, pues estas cosas que le pasaban ya sabéis, pues, miraba la hostia y veía al Señor tan cual, pues claro. Decía que era el de las visiones que más le aprovechaba. Yo, como no tenía así muchas, pues no sé cuáles son más. Y ella tenía tantas que podía decir, estas son mejores, estas son regulares, estas son de tercera división. Bueno, pues el ver al Señor en la hostia vivo, de verdad, que le veía con cierta frecuencia, por lo que cuenta, dice que era de las cosas que mayor bien le hacía. Dice, cuando yo veo una majestad tan grande, en el número 21, estamos en el libro de la vida, capítulo 38, dice, cuando yo veo una majestad tan grande, disimulada en cosa tan poca como es la hostia, es así que después acá a mí me admira sabiduría tan grande y no sé cómo me da el Señor ánimo ni esfuerzo para llegarme a Él. Él, que me ha hecho tan grandes mercedes y hace, no, si Él, qué mal estoy leyendo, si Él, que me ha hecho tan grandes mercedes y hace, no me lo diese, ni sería posible poderlo disimular, ni dejar de decir a voces tan grandes maravillas. Jesús sacramentado es para Santa Teresa fuente de salud para su cuerpo enfermo. Esto en el libro de la vida, capítulo 30, hay otra cita. En el número 14.
Dice: algunas veces, y casi ordinario, al menos lo más continuo, en acabando de comulgar descansaba, y algunas, en llegando al sacramento, luego a la hora quedaba tan buena el alma y el cuerpo que yo me espanto. Esto lo dice ella en el libro de la vida, capítulo 30, número 14. Y hay otra cita preciosa, es que hay muchísimas, ¿no?, en torno a la comunión, también en el libro de la vida, en el capítulo 9. Luego ya cuando lleguemos al libro de la vida iremos viéndolo todo más. En el capítulo 9, en el número 2, en que ella revivía con frecuencia cuando comulgaba la escena de María Magdalena. Y dice: era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muy muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas. Y no sabía lo que decía, que harto hacía quien por mí me las consentía derramar, que por sí me las consentía derramar, pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento, y encomendábame a aquesta gloriosa santa para que me alcanzase el perdón. Era cuando todavía no se había convertido y preparaba 25 picias por minuto. Entonces comulgaba y le pedía a Santa María Magdalena que le ayudara a convertirse, como ella se convirtió, y lloraba a los pies del Señor y tal y cual, pero bueno, se le pasaba el fervor del momento y volvía a las andadas, más o menos lo que nos pasa a todos. Superado ese momento, pues la volvemos a guiar. En este capítulo 34 hay un detalle interesante. En los primeros números, la santa parece enredarse en una disquisición exegética. ¿Por qué en el Padre Nuestro pedimos el pan de cada día y al mismo tiempo pedimos el pan de hoy? Se lo pregunta ella. Por un lado decimos que nos dé el pan de cada día y por otro lado decimos que nos dé el pan de hoy. En la primera redacción había introducido el tema en un tono así como muy confidencial, humorizando sobre sí misma. Pero la santa tenía muchísimo sentido del humor y era capaz de reírse de sí misma, cosa que no siempre nos sucede, ¿no? Que escribiendo esto he estado con deseos de saber por qué después que el Señor dijo cada día, tornó a decir hoy. Quiero decir mi bobería. Si lo fuere, quédese por tal, que harto lo es meterme yo en esto. Mas, pues ya vamos entendiendo lo que pedimos, pensemos bien qué es, dice en el número 1. Ella nos quiere transmitir una convicción fuerte y original, propia. Según ella, el cada día y el para hoy indican dos vertientes del plan de Dios. El Padre nos ha dado al Hijo para siempre, eso no lo podemos dudar, ¿no? Y ahora le pedimos el pan de la Eucaristía para el hoy de la vida temporal. Es una distinción entre el don del Padre para la eternidad o el don del Padre para el hoy, para el momento presente, temporal, que sirve para asegurarnos la Eucaristía, que cada día siga celebrándose la Eucaristía, siga haciéndose presente el sacrificio de Cristo, que es el maná de la humanidad
a lo largo de la historia de los hombres. Es muy bonito. La Eucaristía es el maná de la humanidad. La Santa vuelve una y otra vez al tema de San Juan. Es el Padre el que nos da el cuerpo y la sangre de Cristo como pan que sustenta nuestra vida, alimento que marca la continuidad entre nuestra vida en el tiempo y en la eternidad. Es un don para todos, amigos y enemigos. De suerte que si no es por nuestra culpa, vamos a buscar la cita en el número 2. Dice que si no es por nuestra culpa, no moriremos de hambre. Que todas cuantas maneras quisiere comer el alma, hallará en el Santísimo Sacramento sabor y consolación. No hay necesidad, ni trabajo, ni persecución que no sea fácil de pasar si comenzamos a gustar de los suyos. Cuando ella dice que es el maná de la humanidad, acordaos que el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y va por el desierto, recibe cada día el maná. Y no se puede conservar. Al día siguiente hay que volverlo a pedir y hay que volverlo a comer. Y a cada uno le sabe de manera diferente. Y Dios fue dando el maná todo el tiempo que el pueblo lo precisó. La Eucaristía es el maná de la humanidad, porque a cada uno nos sabe diferente, porque a cada uno nos nutre de una manera diferente, a cada uno le da lo que necesita y cada día hay que volverla a pedir. Cada día hay que actualizar, hacer presente, sacramentalizar el sacrificio de Cristo. Cada día hay que celebrar la Eucaristía y cada día hay que comer ese pan, porque nos da la fuerza para caminar ese día. Por eso es el maná de la humanidad. Es una idea muy bonita y Santa Teresa la capta. Danos hoy nuestro pan. Y con esto llegaríamos al tema central del capítulo, que es el trato de amistad, que al fin y al cabo es la oración teresiana. Yo creo que esto ya seguimos otro día para podernos ir.